Los compañeros, les habla Jorge Alvarado, estudiante de informática de la UNED. Y para esta tercera cápsula vamos a ver un poco lo que es la creación de diagramas de Gantt, así como la utilización de la función sí, la función hoy y el formateo de algunos valores de tablas de Excel. Partimos de una tabla que introdujimos y seteamos algunos valores, en este caso serían excursiones, las cuales tienen una fecha de salida asignada, que se introdujeron de la misma forma, el formato habitual, que es el día, slash el mes, el slash y el año. Para la fecha de regreso vamos a asumir que las excursiones tienen una duración de 7 días, por lo que a la fecha de salida le sumamos 7 y obtenemos el valor que queremos. Para los días transcurridos de la excursión, el estado y los días de regreso, vamos a utilizar la función sí. Para los días transcurridos vamos a comparar el día de hoy y la fecha de regreso. Entonces, si hoy es más pequeño que la fecha de regreso, eso quiere decir que la excursión aún no ha vuelto, ¿verdad? Por lo que si esto es verdad, entonces debería retornarnos el día de hoy menos la fecha de salida. De no ser así, que nos retorne entonces la fecha de regreso menos la fecha de partida. Vemos que para la excursión 1 hay 5 días transcurridos y para las demás se nos muestra a continuación. Estos números negativos indican que la fecha de salida está más allá del día actual. Estos valores negativos no nos funcionan para la creación del diagrama de Gantt, por lo que debemos eliminarlos. Esto lo hacemos utilizando igual una función sí, a la que le vamos a asignar que la prueba lógica sea que si el día transcurrido es más pequeño que 0, o sea, si es negativo, entonces que nos coloque un 0. Si es mayor, entonces que nos coloque ese número. Para este caso no es positivo, por lo que nos coloca un número. Y para los demás negativos, vemos que nos coloca un 0. Si queremos saber el estado actual de la excursión, entonces vamos a nuevamente utilizar la función sí, a la que abrimos la función y hacemos que la prueba lógica sea que si el día de hoy es mayor, o sea, quiere decir que estamos en una fecha posterior a la fecha de regreso, entonces que nos coloque en la tabla que la excursión está completada. De no ser así, entonces ocupamos que nos coloque que la excursión está en progreso. Cerramos la función y obtenemos aquí el estado. También podemos calcular los días para el regreso. Para que esto suceda, nuevamente utilizamos la función sí. Como vemos en todos estos casos, la función sí es útil. La prueba lógica sería que si, nuevamente, si hoy es menor que la fecha de regreso, quiere decir que todavía la excursión está en proceso, entonces calcúlenos los días que faltan para que regrese. Esto lo haríamos restándole la fecha de regreso el día de hoy. De no ser así, colóquenos un 0, que significa que a la excursión no le quedan días. Vemos que para esta excursión aún quedan 2 días y podemos ver aquí para las demás. Vemos que si modificamos aquí un valor, por ejemplo la fecha de regreso de esta excursión, digamos que dado que hoy es 31 de octubre, si colocamos aquí, en vez de haberlo hecho automático, colocamos otra fecha, por ejemplo, colocamos que la fecha debió haber vuelto el 30 de octubre, entonces vemos que cambian estos valores.
Por ejemplo, la excursión estaría completada y no faltarían días para el regreso. También los días transcurridos de excursión cambian. Vemos que serían los días totales que duró la excursión. 30 menos 26 es 4. También vamos a aprovechar esta tabla para hablar un poco de lo que es el formato de datos. Vemos que aquí la fecha tiene un formato estándar que usamos nosotros, pero esto lo podemos cambiar. Para cambiar el formato de datos podemos seleccionar el área o podemos seleccionar individualmente cada celda. Como vamos a hacerlo para todos los valores de fechas, entonces seleccionamos esa área. Una vez que tenemos el área seleccionada, entonces elegimos clic derecho y nos vamos aquí donde dice formato de celdas. Formato de celdas, vemos que podemos seleccionar muchos formatos. Por defecto, Excel trata de utilizar el formato que más se adapte al valor que estamos usando. En este caso, vimos que Excel nos tenía seleccionado fecha, pero si no, podemos seleccionarlo nosotros. Vemos que aquí hay muchas maneras de desplegar la fecha. También vemos que de acuerdo al país en el que tengamos seteado el Excel, nos muestra los tipos de fecha, o más bien los tipos de formato. Pero esto lo podemos cambiar. Podemos venir aquí, seleccionamos por ejemplo que queremos que nos setee la fecha en el formato inglés de Estados Unidos, que es más pequeño. Seleccionamos y vemos que aquí tenemos una pequeña muestra. En este caso vamos a usar este porque es más pequeño, más descriptivo, y ya tenemos aquí los valores que queríamos. Una vez que tenemos esos valores, vamos a proceder a guardar y a crear el diagrama de Gantt. Lo vamos a crear en una nueva hoja. Esto lo hacemos aquí con este signo que es un más y nos crea una hoja. Le damos clic derecho para cambiar el nombre. Vamos a poner el diagrama. Y una vez tenemos la hoja, nos vamos a ir a la pestaña Insertar y seleccionamos barra en 2D, que serían los gráficos de barras horizontales, y elegimos el de barra apilada. Tenemos aquí el gráfico, un espacio en blanco. Excel no tiene por defecto un gráfico denominado gráfico de Gantt, por lo que tenemos que elegir este gráfico y formatearlo para que se comporte como lo que conocemos como un diagrama de Gantt. Una vez que tenemos insertado el gráfico, lo seleccionamos y le damos clic derecho, seleccionar datos. Dado que los datos están en otra hoja, entonces en este nuevo menú simplemente seleccionamos la hoja y le damos eliminamos esto para que no nos dé error. Vamos a datos y le damos a agregar. Cuando nos pide el nombre de la serie, esto sería el nombre de los datos que queremos. En este caso vamos a poner la fecha de salida. Y para los valores de la serie vamos a poner los valores de fecha de salida. Vamos a aceptar y vemos cómo el gráfico va cambiando. Tenemos que modificar las etiquetas del eje horizontal, que serían las categorías. En este caso nuevamente nos vamos aquí y seleccionamos que las etiquetas sean los nombres de las excursiones. Vamos a agregar ahora los días transcurridos de la excursión. Y nuevamente, ¿cuáles son los valores de la serie? Pues los valores de los días de excursión. Vemos cómo los agrega aquí como un color distinto. Pero también queremos agregar los días restantes que le quedan a la excursión, digamos los días para el regreso. Más bien el día en que, los días que faltan para que regrese a la excursión. Bueno, aquí sería más bien el nombre, que sería día para el regreso. Y los valores en este caso, borramos. Y serían
estos. Vemos que Excel le agrega automáticamente la etiqueta datos. Esto corresponde a la hoja en la que están los datos, en este caso sería la hoja de datos. Cuando vamos a elegirlos como antes, podemos borrarlos o podemos dejar esa etiqueta datos. Yo recomiendo que se borre porque a la hora de introducir los datos o seleccionar el área, puede ser que eh, creemos un error o creemos algo y nos complique crear el dato. De por sí Excel, cuando usted lo selecciona, nos lo vuelve a colocar en el formato que él que él tiene por defecto. Entonces vemos aquí que una vez seleccionado nos ubica aquí. Vemos que aquí tenemos un error porque la etiqueta de esto no corresponde a la que queríamos. Entonces, si queremos modificar algo, seleccionamos modificar y ahora podemos cambiar el nombre de la serie. En este caso, para esta serían los días para el regreso. Vemos cómo cambió. También recordemos que debemos cambiar los ejes horizontales o las etiquetas del eje horizontal, que en las que van a ser todos este nombre de excursión, igual para los días de regreso. Vamos a seleccionar y vemos que todos sean los mismos. Ok, una vez que tenemos eso, le damos a aceptar. Ok, viene la parte de lo que es el formateo ya del gráfico en sí. Para tener un gráfico o un diagrama de Gantt, vamos primero a formatear el eje vertical y le vamos a dar clic derecho, dar formato. Se nos despliega esta ventana, o más bien este menú lateral, y aquí vamos a seleccionar que nos ponga las categorías en orden inverso. Entonces vemos cómo él le da vuelta al eje. Esto para que sea igual a la tabla original. También en el diagrama de Gantt debemos eliminar estas partes del gráfico, digamos de las barras. Esto lo hacemos seleccionando aquí cualquiera y el menú nos va a cambiar. Ven, si nosotros no hubiéramos tenido el menú abierto, él automáticamente al darle clic derecho y seleccionar el formato nos abre el menú nuevamente. En este caso iríamos a la parte de relleno y línea. Entonces queremos que no tenga relleno y que tampoco tenga borde. Vemos cómo solo queda la parte que corresponde a los días transcurridos. Ahora, queremos que nos muestre la leyenda. Esto para, digamos, estamos utilizando en este momento el Office 2013. Para otros Microsoft Office más viejos, se haría seleccionando clic derecho y en propiedades. En este caso, Office lo implementó aquí en formato, no más bien en diseño, en donde se selecciona agregar elemento al gráfico. Y aquí nos iríamos a leyenda, donde la colocamos donde más nos gusta, por ejemplo en este caso a la derecha. También podemos insertar de igual manera todo lo que es las líneas de cuadrícula, por ejemplo la línea horizontal, podemos agregar líneas, las secundarias que se denominan. Para este caso vamos a agregar todas las que haya. Podemos agregar aquí, incrementar y vemos cómo se establecen las líneas de división. Ahora que tenemos ya las líneas marcadas, podemos proceder a agregar algunas otras cosas. Por ejemplo, podemos agregar una tabla de datos que básicamente sería los datos que tenemos en el diagrama, pero de una forma resumida. Vemos aquí que los límites de los datos están seteados por defecto.
Por ejemplo, nosotros tenemos que la fecha de salida la primera es el 26 de octubre y la fecha de regreso es la más, digamos, lejana, es el 15 de noviembre. Podemos venir aquí y cambiar los valores en los ejes. Por ejemplo, setear el rango inferior que coincida con la fecha de salida del 26 de octubre, que sería el 26 del 10 del 2016. Esto se hace seleccionando el eje. Vamos acá y en opciones de eje, aquí en la parte tiene una figura como de gráfico, ponemos esta fecha, la del 26 del 10 del 2016. Entonces ponemos aquí 26 del 10 del 2016 y vemos cómo el gráfico se acomoda. Las líneas de estas que tenemos aquí, las que insertamos anteriormente, las que denominamos como líneas de cuadrícula, les podemos cambiar la tonalidad. Por ejemplo, podemos hacer que se vean más oscuras. Esto lo hacemos aquí dentro de este menú lateral. Seleccionamos ven que tenemos aquí eje vertical, línea de visión principal. Podemos hacer que estas tengan un color más oscuro. Eso sería para las líneas horizontales. También podemos cambiar y seleccionar las líneas secundarias. Las podemos poner con un tono de gris un poco más oscuro. Y de igual manera para las líneas del otro eje. Seleccionamos color negro y también la secundaria las ponemos del tono del mismo gris. Y vemos cómo queda marcado de una mejor forma. También podemos agregarle un título al gráfico. Esto lo hacemos aquí en agregar elemento al gráfico y agregamos un título de gráfico. Por ejemplo, aquí seleccionamos encima del gráfico y simplemente doble clic, borramos y podemos poner, no sé, proyección, excursiones. Ok, vemos que aquí tenemos posicionado el valor, digamos, de los días para el regreso y los valores de días transcurridos dentro de la misma, por así decirlo, barra. Si queremos separarlo, simplemente seleccionamos cualquiera de estos bloques, nos vamos aquí a la opción de gráfico de serie, opciones de serie, y cambiamos la superposición. Esto lo que nos hace es que el valor o este bloque no se encuentre dentro de la misma línea horizontal. Por ejemplo, aquí ponemos un 0% y vemos cómo este bloque se separa del bloque original. También, si queremos agregarle el valor de cada área de estas, nos vamos aquí a agregar elemento y nos vamos a donde dice etiqueta de datos. Podemos seleccionar cualquiera de los lugares donde nos agrade más. Por ejemplo, para este caso, vamos a seleccionar que la etiqueta esté en el extremo interno. Vemos que por defecto se nos agregan los valores de fecha. Para eliminarlos podemos seleccionar y presionamos la tecla suprimir o la tecla delete. Y los borramos, vemos cómo desaparecen y solo quedan los valores. También podemos marcar los bloques que deseamos y cambiar los colores aquí en la paleta de colores y seleccionamos color. Podemos, por ejemplo, para este seleccionar el color rojo. Y es para el otro bloque o para los otros valores de regreso, podemos seleccionar un color que sea mejor, por ejemplo, el color verde. Y vemos cómo cambia
aquí la leyenda. Básicamente esto que acabamos de hacer aquí y setear los diferentes variables, ejes, líneas, todo este formato es lo que se conoce como el diagrama de Gantt. Esta, esta forma de presentar los datos lo que nos da es una forma de apreciar mejor la proyección de proyectos, en este caso digamos de excursiones que tenemos planeadas. Esto es básicamente lo que teníamos preparado para esta cápsula número 3. Espero que le haya sido de ayuda. Cualquier consulta pueden dejar en el comentario del video, donde de igual manera que en la cápsula anterior se van a dejar links que les ayuden a aprender más de este tema, que les facilite realizar trabajos y cualquier otra actividad que tengan planeada. Me despido y muchas gracias por su atención.